Bueno, mi nombre es Gustavo Hernández Ballesteros y yo voy a hablar de el final de la Segunda Guerra Mundial y lo sucedido después. Todo comenzó en el famoso día de, o más bien el 6 de junio de 1944. Este día fue muy conocido ya que es el día que los aliados invadieron Francia en estas famosas tomas, como podemos ver aquí, de los aliados bajando los barcos hacia la playa. Este día marcó el gran paso final que fue ideal para la caída de los nazis. El 25 de agosto de ese mismo año, los aliados ya habían logrado recuperar Francia. Con esta gran victoria, los aliados continuaron avanzando, y para 1945 Alemania ya estaba contra las cuerdas. El 25 de abril, los estadounidenses y soviéticos entraron a Berlín, marcando así ya la derrota total de Alemania, por lo que el 7 de mayo la Alemania nazi se rindió y cayó. Aunque Alemania se había rendido, no sus aliados, por lo que Japón siguió la lucha un par de meses más. Se negó a rendirse y a caer ante los americanos. Ante esto, los americanos decidieron lanzar la famosa bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Tras la guerra, el territorio alemán fue dividido entre las cuatro grandes naciones victoriosas. Estas fueron Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Por ser capitalistas, las partes de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se fueron unificando, mientras la parte de la Unión Soviética se iba alejando cada vez más al ser socialista y comunista. Por esto, se crearon dos repúblicas, la República Federal Alemana del lado capitalista y la República Democrática Alemana por parte de los comunistas. Aunque el territorio ya estaba en manos de nuevos dueños, Europa seguía completamente destruida por la guerra. Con esto, Estados Unidos crea el Plan Marshall, con el cual entregaba 17 billones de dólares a los países capitalistas para ayudarlos a reconstruirse. También se creó la Organización del Tratado de Atlántico Norte, con la cual también tuvo que ver el bloqueo comunista y también fue la antecesora de la Unión Europea. Las divisiones de Alemania llevarían a lo que posteriormente se conocería como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico e incluso deportivo que inició tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial. Este fue liderado por las dos grandes naciones vencedoras de la Segunda Guerra, los cuales son Estados Unidos, del lado capitalista, y la Unión Soviética, del lado socialista. Principalmente las razones de este enfrentamiento fueron más que nada ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financiaba revoluciones y gobiernos socialistas, mientras los americanos ayudaban a países como en América Latina o a hacer golpes de estados. Si aunque realmente no hubo un enfrentamiento como tal, una tercera guerra, la gravedad de los acontecimientos económicos, políticos e ideológicos cambiaron completamente la historia del siglo XX. ¿Qué opina usted de todo este periodo de la historia? No debería de haber guerras. Siempre es la mayor injusticia que puede haber en el mundo, porque los que sufren son los que no saben ni de qué se trata esa pelea. Los que tienen problemas son los jefes, y ellos ni siquiera se ensucian las manos. Los que salen perdiendo siempre son los de abajo, los que van a luchar, los que van a tomar posesión de los territorios, y pues obvio a la gente que invaden son los que sufren. Posteriormente sucedió la Guerra Fría. ¿Usted cómo definiría el capitalismo y el comunismo? El capitalismo es la libre competencia. Cada quien se dedica a lo que quiere. Si trabaja mucho, seguramente le va a ir bien. Si no trabaja mucho, pues va a estar contento con lo que logre. El socialismo es una forma de hacer las cosas en comunidad, donde todos tienen que hacer lo mismo, tienen que participar en lo que hay en el país, les guste o no les guste, les reditúe o no,
De todas formas es a lo que se deben de dedicar porque así es su país y pues normalmente los tienen en la pobreza extrema. En lo personal, yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue un evento muy doloroso y horrible. Un genocidio total por algo tan absurdo como lo es el poder. La Segunda Guerra Mundial desencadenó la Guerra Fría, la cual era una guerra igual ideológica para ver qué gobierno era el que se implantaba en el mundo entero. Estas guerras se convirtieron en cosas que cambiaría la historia del humano para siempre. Es parte de lo que formó el mundo hoy en día y es gran parte de la historia del siglo XX y sus posteriores.